ya era muy tarde cuando lo vi, que yo les digo, hasta las 5 yo soy muy intensa con el foro y eso, y como el aula virtual no lo notifica uno de que ustedes escribieron preguntas, entonces me toca estar ahí como intensa, actualizando todo el tiempo la pantalla y tengo 5 grupos, entonces me toca estarme metiendo a los 5 grupos en foro todo el tiempo, bueno. Y entonces, ya después de las 5 de la tarde, ahí ya me dedico a hacer otras cosas y vuelvo de repente a veces a meterme así como ya en la noche desde el celular. Y fue cuando vi tu mensaje, Andrés, pero pues ya era muy tarde. Les decía que les pedía disculpas porque el mensaje de Andrés es que para la tarea tenían muy poquitas palabras, solo 300 palabras. Y fue un error mío, porque a todos los grupos les puse 500 palabras. Fue un error de dedo, o sea, yo creo que en mi cabeza estaba segura que había marcado 500 palabras y pues no, les marqué 300. A lo mejor para algunos fue más que suficiente, pero yo siento que todos estuvieron ahí como sobre el límite. Quizás sí los restringí un poco y créanme que por eso también fui como más amable a la hora de calificarlos. No los he calificado todavía todos, solo he calificado 3 grupos de los 6 que son. Mm, pero lo tuve en cuenta en la calificación. Es decir, que hubo cosas que a lo mejor sé que quisieron o asumo que quisieron explicar mejor y pues ya no pudieron por la cuestión del espacio. Entonces, perdón, para la siguiente son 500 palabras. Ok, perdón, estoy viendo. ¿Ustedes cuántos son? Es que siempre me aparece un número distinto porque luego alguien entra o sale del aula. Ok, miren, todavía no voy a llamar lista, con eso doy un poquito de chance que si hay alguien que no ha llegado, llegue. Digo, aunque ya está bastante tarde, pero le doy chance que llegue. Y mientras tanto quisiera preguntarles cómo se sintieron con el tema de esta semana. ¿Cómo se sintieron con el texto? ¿Cómo les pareció? ¿Les pareció muy amable? ¿Les pareció demasiado simple, demasiado complejo? ¿Cómo les fue con eso? Pues yo creo que fue muy fácil de entender por los ejemplos. Sí, 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 muy sí. entendido. También era Ok. muy concreto. Decía lo que tenía en mente y rápido, conciso. Sí, y además sí, eso de los ejemplos eran como que muy, muy obvios. Sí, yo no sé si se fijaron en el título del libro, porque es Ética para adolescentes posmodernos, así se llama. Y algunas veces me ha pasado, es un texto que yo manejo desde la primera vez que di este curso de ética, porque se me hace que es súper bueno, como muy práctico, muy fácil de comprender. Y aunque sea para adolescentes, se supone, digo, si es un libro diseñado supuestamente para prepa, eh, pero se me hace que aún así maneja temas que son profundos, o sea, toda la filosofía que está intentando explicar este autor es filosofía aristotélica, que es como de los pesos pesados de la filosofía, y lo hace de una manera, en efecto, recurriendo a ejemplos como muy simples. No sé si se fijaron, pero al final del capítulo vienen incluso como unas actividades que, bueno, esos yo no se las aplico, pero incluso a veces recomienda películas o recomienda libros o historias, digamos, que ilustran muy bien todos estos temas. Este es un texto base para nosotros. O sea, yo ya les he subido 2 textos, uno de Raúl Gutiérrez y ahorita este que es de Héctor Zagal. Eh, el primero es español, el segundo es mexicano, no sé de hecho si de pronto alguno lo ubiquen, porque tiene hasta un programa radial que se llama El Banquete de Zagal, está gracioso el programa, está entretenido como de cultura general, pero de manera muy amena. Y se los recomiendo, o sea, digamos, para esta semana les puse un número de páginas específico, la siguiente semana vamos a leer otro compendio de paginitas, otro capitulito que si se dan cuenta más es súper cortito, muy fácil. Mm, pero en general, casi todos los temas que yo les doy en el curso, excepto el del último bloque, pero primer y segundo bloque temáticos, si necesitan profundizar, ahí pueden encontrar información o para el examen, cuando lo tengamos en un par de semanas, también, digo, si les da tiempo para revisarlo,
también pueden consultar, porque si es un texto que yo siento que es muy, muy amable sin ser superficial, o sea, no es ética para dummies, pero tampoco es la ética nicomaquea de Aristóteles, no los voy a poner a leer, ¿ok? Em, ok, me estoy dando cuenta que son 20 estudiantes y ahorita en clase hay 17, 16, bueno. Voy a llamar lista, les voy a pedir el favor que ustedes saben que ahí en Teams hay una herramienta de levantar la manito. Si pueden, por favor, todos levanten su mano. Ok, comienzo con la captura de asistentes. Am, creo que hay 2 personas. Oscar Alejandro González, ¿me estás escuchando? Sí, maestra. Ok, perfecto. Si es que no tienes tu mano levantada. Es que acaba de llegar, perdón. Ok, bien. Am, listo. Sí, es que esto es importante, chicos, porque desafortunadamente ustedes, no digo ustedes un grupo en particular, sino ustedes los estudiantes en general, a veces lo obligan a uno a ser como súper desconfiado y entonces uno ya no sabe si están conectados la computadora, pero ustedes están en otro lado, si sí están ahí. Pueden bajar sus manos. Ok, entonces, pues me alegra que les haya gustado, bueno, no sé si gustado, pero al menos que les haya resultado comprensible el texto. Como mencionaron algunos de ustedes, Daniela, Luz, creo, los ejemplos son muy sencillos, como muy, muy fáciles de comprender. Y para este caso era importante que eso pasara, porque cuando hablamos de la naturaleza y cuando además en el video yo les decía, bueno, las valoraciones, lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo útil, lo inútil, lo hacemos con base a cómo las cosas deberían ser, es decir, a su diseño, a su estructura básica, a su propósito. Y entonces, si pensamos en las acciones humanas, si yo de entrada me fuera directo a las acciones humanas y les dijera, bueno, vamos a valorar nuestras acciones humanas conforme a deberían ser, conforme a su naturaleza, probablemente muchos de ustedes, y esto sería normal, es decir, sería usual, pensarían que con todas estas frasecitas que hoy en día se usan, ¿no? De eso que tú haces es antinatural, eso que a ti te gusta no es normal. Eh, es una visión muy reduccionista. ¿Por qué? Porque reduce justamente la naturaleza humana o lo que es natural a la parte biológica. Es lo que suele pasar. Un grupo de ustedes me pareció curioso que lo hizo a la inversa, redujo, también fue una postura reduccionista, pero a la parte racional. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, yo creo que era importante que nos diéramos cuenta, antes de pasar a la parte de la naturaleza propia humana, nos diéramos cuenta que los objetos, sí, las cosas inertes, pero también seres vivos como plantas y animales, tienen una naturaleza que está dada por estos 2 elementos, su diseño y estructura, o su diseño o estructura, perdón, y su propósito, ¿sí? El fin que tienen en el mundo. Y entonces, un ejemplo como el de la tijera era súper fácil de entender, ¿no? Y además uno se da cuenta cuál es la pregunta que está a la base de cómo definimos la naturaleza de las cosas. Bueno, tenemos que preguntarnos qué es eso esencial, qué es eso básico que hace que esa cosa sea lo que es. Es decir, en el caso, digamos, de la tijera, ¿qué es lo que hace que una tijera sea tijera? ¿Su color? Pues no, ¿verdad? O sea, ustedes pueden tener una tijera azul, yo una roja, Pablo una amarilla, y no pasa nada. No es que mi tijera sea más tijera por ser roja y la de Pablo sea menos por ser amarilla. ¿Mm? Pero ¿qué pasa con una tijera que no corte? ¿Esa tijera es menos tijera? Pues sí, ¿verdad? Es menos tijera porque no está cumpliendo con su propósito. Una tijera que no corta, pues no sirve y por lo tanto no es buena. O una tijera que solo tiene una hoja. A lo mejor corta si la usamos como, ¿cómo le dicen aquí ustedes? Como cúter.
¿no? Como cúter se puede cortar, puede cumplir medianamente la función de cortar, pero aún así falla en su estructura. Si no tiene las dos hojas unidas por un mecanismo que permite el movimiento, pues tampoco sería una buena tijera. Entonces, creo que ese ejemplo ilustra muy bien todo lo de la naturaleza y cómo las valoraciones se hacen de acuerdo a la naturaleza. Aún así, por más claro que sea de pronto el ejemplo o la explicación, yo entiendo que el tema puede seguir siendo como chocante, ¿no? Me gustaría entonces que algunos de ustedes me dijeran qué pensaron sobre el tema de la naturaleza o cómo asimilaron este tema de las valoraciones adecuadas a lo que es natural o no natural. ¿Preguntas que tengan sobre eso? Pues de acuerdo a la naturaleza humana, bueno, nosotros somos el único animal racional y pues así como seres autónomos, la forma en la que crecemos, desarrollamos una razón, o sea, un razonamiento diferente a la de los demás. Así que, ¿cómo se podría calificar nuestro razonamiento de acuerdo a qué va la naturaleza? Porque cada quien tiene su razonamiento. Ok, sí, esa pregunta, yo solo alcancé a revisar 3 talleres y anoté las 3 preguntas de esos 3 grupos que estuvieron muy buenas y en efecto anoté la que estás mencionando, ¿no? Sí, básicamente todos razonamos igual. La respuesta que se ha dado desde la lógica, porque la lógica es la ciencia que estudia el razonamiento, es sí, todos razonamos igual. Yo a la par de este curso, aquí me hago promoción por si alguien está interesado. Yo a la par de este curso doy otra materia de ciencia, tecnología y valores y me gusta mucho porque justamente yo cuestiono en esta clase bastante el tema de la objetividad en la parte racional, que es, por decirlo de alguna manera, el fundamento de la ciencia, ¿no? Se piensa que las ciencias son objetivas o la ciencia, el conocimiento científico es objetivo porque está basado en la razón y la razón es esa entidad que es exactamente igual en todos. Es un poco también lo que se afirma en la ética como ciencia, ¿no? Su criterio universal es la razón porque la razón está en todos. Y lo que dice Daniela, pues hasta cierto punto puede ser verdad, ¿no? Bueno, pero aunque todos tengamos razón, ¿significa que todos razonamos igual? A lo mejor no, pero sí existen unas categorías básicas en nuestro cerebro o en nuestro órgano de conocimiento que hace que todos razonemos de formas, si bien no idénticas, sí muy semejantes, ¿sí? Siguiendo un esquema, que es un esquema que, bueno, no sé si ustedes en robótica, en ingeniería en robótica les enseñan, pero que se ve mucho en clases de pensamiento crítico. Ahorita digamos que me resultaría difícil resumirles todas las reglas de la lógica en 1 minuto, 2 minutos, porque para eso lo que les digo, se da todo un curso de un semestre, pero estas reglas de la lógica existen, ¿sí? Formas muy, muy básicas de cómo es que organizamos nuestros pensamientos en la cabeza y producimos lo que se llaman argumentos. Los argumentos justamente son razonamientos, es decir, son los productos de nuestro proceso racional. Y como les decía, se ha comprobado, no se ha demostrado que esos productos, aunque pueden ser diferentes, o sea, digamos aquí cada quien puede llegar a razonamientos diferentes, ¿sí? Alguien puede argumentar muy bien que el aborto es inmoral y otra persona que el aborto sí es moral, haciendo todo un proceso racional. Lo que sí no cambia es justamente el esquema de ese proceso. Todos seguimos las mismas reglas y los que se salen de esas reglas, pues justamente hacen malos razonamientos, ¿sí? Si no existieran estas reglas y si no existieran estos esquemas, pues cualquier opinión sería válida y cualquier tipo de juicio podría ser igualmente admitido. Y pues en la práctica, claro, eso también tiene de pronto estigmas sociales de quiénes son los que mejores razonan. Desafortunadamente, históricamente ha habido un sesgo muy grande con esto y los que mejores razonan son los hombres blancos europeos, ¿no? Em, pero digamos que cada vez se intenta como quitar esos sesgos y darnos cuenta que no es algo propio del hombre blanco,
que la mujer negra indígena también lo piensa así y que el niño cuando alcanza cierta madurez también piensa así y que en general los seres humanos en general sí tenemos un esquema de pensamiento semejante. Entonces, aunque sea difícil aceptarlo, Daniela, y aunque de nuevo los productos, los razonamientos específicos a los que lleguemos sí pueden ser diferentes, sí existen al menos unas reglas básicas que hacen que todos razonemos de la misma manera. Sí, que hace que la razón en todos funcione igual y que en los casos en donde no es porque hay justamente un problema, ¿sí? Una enfermedad o una mala aplicación de esas reglas. ¿Se entiende, Daniela? Sí, sí se entiende. Listo. Muy bien. Aún así no deja de ser muy interesante tu pregunta, o la pregunta de ustedes del grupo, no sé quién la formuló. Luego podremos decir algunas cosas más sobre eso. Pero ahorita, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta que le haya surgido a partir de esta relación entre lo natural y los juicios éticos? Yo, man, Sí, Jaciel. sí, no entendí una frase que decía sobre la biología. Dejé, abro el libro. Ahí está. Ah, está en el libro, ¿sí? Ajá, sí. Más bien no entendí la oración que decía sobre. A ver. Dice que la biología estudia el comportamiento de los seres vivos, pero los actos puramente biológicos no son objeto de estudio de la ética, porque no son libres. Es decir, no me quedó muy claro. Ok. Sí, esto lo habíamos visto un poquito cuando distinguíamos los actos humanos del ser humano. No sé si se acuerdan de eso, fue de la primera semana de clase. Eso es importante porque es toda la distinción que este autor, Héctor Zagal, hace entre cómo que los animales tengan una naturaleza y los seres humanos también tengan una naturaleza. En el caso de los seres humanos, perdón, en el caso de los animales, siempre siempre los animales se adecúan a esa naturaleza y siempre cumplen su propósito en el mundo porque lo hacen de manera meramente instintiva, es decir, sin libertad. Por eso es que, bueno, no, es que es un poco más complejo de esto, porque los animales finalmente tampoco solo tienen un componente biológico, también tienen un componente, llamémosle, sensitivo. Si la próxima clase lo voy a explicar mucho mejor. Pero tanto el componente biológico como sensitivo en los seres humanos opera en los animales, perdón, tanto el componente biológico como sensitivo en los animales opera de manera meramente instintiva, es decir, no hay libertad en esas acciones. Y recordemos que el objeto de estudio de la ética pues son los actos que sí son libres, en los que interviene justamente el proceso, perdón, de la inteligencia y de la voluntad, este proceso deliberativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es uno de los grandes riesgos cuando pensamos que la naturaleza humana se reduce también solo al componente biológico. Ojo a esto, no significa que no tengamos un componente biológico, claramente sí lo tenemos. Pero el problema es que si solo lo reducimos a la parte biológica, pues es igualar a el ser humano a un animal o incluso a una plantita, ¿no? Y esas acciones que los seres humanos hacemos solo por instinto o solo por seguir esos elementos biológicos, pues no tiene sentido alguno evaluarlos éticamente ni como buenos ni como malos. Pues eso, si se sigue un instinto, pues ese instinto siempre va a ser bueno porque va a ser conforme a la naturaleza. En cambio, como el ser humano tiene otros elementos, entre ellos el más importante es su racionalidad y su libertad, ¿no?, que le permite incluso desempeñar labores biológicas, como por ejemplo la reproducción, de manera pensada y racional. Ahí es donde ya interviene el elemento ético. Ahí es donde la ética se puede juzgar, no puede juzgar la reproducción en los perritos o en los gatos, ¿no?, que se reproduzcan, no sé, un perro callejero, ¿no? Por más implicaciones sociales, ambientales que eso tenga, no se le puede juzgar al perrito callejero por reproducirse. Él está cumpliendo
o ella, bueno, los perritos están cumpliendo una función meramente biológica. La ética no puede decir nada. Mientras que los seres humanos, que nos reproducimos, sí, por una cuestión biológica, un instinto biológico, pero que se supone que tendríamos que hacerlo mediado por la razón y la libertad, entonces ahí es donde la ética sí dice, bueno, si, no sé, un hombre, por ejemplo, hablo de un hombre porque pues una mujer solo se puede reproducir una vez al año, pero digamos si un hombre muy vigoroso quiere reproducirse todos los días, podría hacerlo. ¿Mm? Y esa persona podría decir, ah, pues yo sigo mi instinto de reproducción, pero la ética le diría, eso que estás haciendo, no lo estás haciendo con la adecuada razón, no estás operando racionalmente y probablemente tampoco con libertad, porque pues, esa persona no tendría, por ejemplo, no se adheriría libremente a ciertos vínculos o principios, perdón, no tendría ciertos vínculos o principios morales, ¿no? Para hacer lo que está haciendo. Ok, voy a leer en el chat, pero sí respondí a tu pregunta, Jaciel. Sí, sí, ya me quedó más claro. Muchas De gracias. todas formas, la otra clase lo vamos a ver. Toda la otra clase va a ser sobre la naturaleza humana y vamos a ver justamente esta distinción entre la parte biológica y las otras partes. Y cómo la parte biológica sí se asemeja a la de los animales y la de las plantas, pero como el ser humano a su vez es más que su parte biológica, entonces ahí van a haber unos matices muy importantes. Bueno, ahora sí voy a leer lo que dice Fer. Dice... cuando no es normal alguna característica del ser, pero ésta lo mejora a comparación de lo normal, ¿es malo? Fer, ¿me podrías poner un ejemplo? Porque no sé si te estoy entendiendo. Cuando no es normal alguna característica del ser, pero ésta lo mejora a comparación de lo normal, ¿es malo? Ah, bueno, a lo mejor ya lo entendí. Esto va a ser un punto de discusión interesante cuando hablemos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Digamos que no es natural a nosotros, se me está ocurriendo, ¿no? Digo, yo sé que la inteligencia artificial no, no ha evolucionado tanto como para eso, pero digamos, nosotros naturalmente por nuestra estructura biológica no podemos volar. Y que digamos eso se modificara alterando lo natural y pudiéramos diseñarnos alas, ¿no? Pudiéramos hacer un proceso de eugenesia en donde más bien nuestros hijos o nuestros nietos tuvieran alas, ¿no? Y entonces, en cierto sentido, uno podría decir que está mejorando lo que era natural, está mejorando el diseño original, pero yendo en contra de la naturaleza. Eso es todo un dilema ético, eso es todo un dilema ético, porque realmente está mejorando. Um, el asunto con esto es que la naturaleza con la que venimos es la que más se adapta a nosotros, es la que más nos conviene, es la que es una directriz, nos marca nuestro proceso y nuestro fin aquí en la vida. Y lo que ha sucedido es que justamente cuando, y que también es un problema, digamos, ambiental, cuando las personas no solamente quieren alterar la naturaleza humana, sino la naturaleza de los animales. Y entonces les crean mutaciones para que resistan. No sé, digamos, esto es un tema que me gusta hablar mucho con los ingenieros en biomédica, porque sucede mucho, ¿no? Para desarrollar ciertos fármacos, entonces, las alteraciones o las mutaciones que hacen en animales. Y lo que sucede con eso es que se genera un desequilibrio ambiental. Lo que ha sucedido con eso y lo que está sucediendo, y hoy más que nunca somos testigos de eso, es que esas alteraciones han generado un caos, ¿no? La pregunta sigue vigente, ¿no? Si tenemos que realmente comportarnos de acuerdo a la naturaleza o no, si lo que nos conviene y lo que mejor nos hace a los seres humanos sí es comportarnos de acuerdo a nuestra naturaleza. Yo diría que sí, yo diría que sí. Pueden haber opiniones diferentes, claro, pero yo diría que sí y lo diría por lo que acabo de decir, por las consecuencias, digamos, nefastas que suele tener ese tipo de desórdenes y desequilibrios. Aunque de nuevo, para hablar más de manera más detallada de esto, va a ser importante comprender cuál es la naturaleza humana, porque si lo reducimos a lo biológico, de nuevo aquí pueden salir cosas como, ah, claro, por eso es que hay tales y tales enfermedades, porque tales personas no hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a su biología. Bueno, eso también va a tener claramente que aclararse y hacer muchos matices.
Fer, no sé si respondí tu pregunta, no sé si la había entendido bien, porque al principio como que sentí que no la había entendido. Sí, a eso te referías. Bueno, muy bien, Fer, gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas, que le haya surgido preguntas con el tema de lo de la naturaleza? Bueno, yo también surgió de mi equipo. En el ejemplo que puso en el libro de que las abejas tienen como una razón de ser en la naturaleza, como un espacio de que lo hacen para mantener un equilibrio con un propósito. El humano tiene un propósito aquí en la naturaleza, en la vida. Ah, sí, es pregunta. Ya. Sí, me gusta mucho esa pregunta porque sí es una pregunta que de hecho ahorita abordé con, con con el grupo anterior a ustedes, con el grupo de manufactura. Me gustaría, antes de responderla, me gustaría que alguien intentara responderla. ¿Ustedes creen que tenemos un propósito único en la vida? Porque nos levantamos y en teoría nos levantamos y hacemos lo que hacemos y ustedes están aquí conectados y yo estoy aquí conectado por un propósito, ¿no? A lo mejor el mío es que me den mi cheque y a lo mejor el de ustedes es que les den su cartón, ¿no? Digo, espero que no, ¿no? En mi caso es por algo más que, que el cheque, em, pero de hablar de ya de un propósito último, así como un propósito así como el que tienen todas las abejas, la humanidad tiene un propósito, el ser humano en general tiene un propósito. ¿Ustedes qué piensan? Yo digo que dejó de tomar un sentido natural para convertirse en algo más social por su misma naturaleza. O sea, tú dices que el propósito de la humanidad es social, no tanto natural, sino social. Sí, porque ya el hombre pensante podría decirse que el mayor sueño de cualquier ser humano sería la felicidad, pero esto ya no es algo natural, ya es más, pues, social. Ok. Con esto que, bueno, no, ¿alguien más dice algo? Oscar, ¿tienes la mano levantada? ¿Sí es para esto o la dejaste levantada de Sí, antes? no, sí es para esto. Bueno, Dime, Oscar. bueno, iba a poner eso en la tarea, pero pues ya no alcanzaron las líneas. Y era que, bueno, el humano tiene la fortuna de poder razonar, de poder observar su entorno, de poder comprenderlo. Entonces, desde mi punto de vista, es que el humano, su propósito general en la vida, pues en general del humano, no de personas individualmente, es descubrir todos los misterios que tiene el universo, ¿no? Porque si no existiera el humano, bueno, a lo mejor existen otras civilizaciones, pero como no sabemos eso, eh, suponiendo que fuéramos los únicos, sería que si no existiéramos, pues entonces, ¿qué sentido tendría toda la complejidad que hay en el universo, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, todo, la forma en que está construido todo, si lo vemos así a escalas muy pequeñas, pues es sorprendente, ¿no? Entonces, si no hubiera alguien que pudiera descubrir todas esas cosas, pues siento como que sería un universo gris, vacío, poco interesante, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sería ese el propósito general del humano. Ok. Ambos están muy griegos, por así decirlo, lo voy a decir, pero ahorita ya lo explico un poco más. ¿Alguien más levantó la mano? Gámez, tienes la mano levantada. No sé si era de antes Ah, o... le iba a decir Y, que pues todo depende en qué área viva o en qué cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, en unas culturas que son muy remotas, muy aisladas, pues su única objetivo es sobrevivir día a día, comiendo, cazando y todo eso. Y es muy diferente a la naturaleza de alguien que te da en la ciudad. Son objetivos totalmente diferentes. ok, bien. ¿Alguien más? Se me hizo como ver la mano levantada de una mujer. Es que alcancé a ver como un nombre de mujer, pero no, no. Ok, listo.
Me parece interesante lo que ambos dicen y aquí lo voy a reunir o sí, voy a meter algo que observé en los talleres que alcancé a revisar y que yo sigo viendo como normal que sigan mostrando este rechazo, esta resistencia a ver esto de manera más objetiva y más universal. Sí, como que aquí ya salió un poco el asunto de, bueno, pero es que en cada época se han tenido fines diferentes porque las naturalezas son diferentes. En los talleres muchos dijeron realmente los valores de cada persona son distintos, su crianza, sus creencias. Y nos vamos a dar cuenta, esto de manera mucho más detallada la siguiente semana, que el esquema de la naturaleza humana es un esquema lo suficientemente amplio para que quepan todas estas diferencias, porque eso es innegable, o sea, sería tonto que alguien dijera, no, todos realmente somos iguales y pensamos igual y lo que digamos ahorita yo le decía a Daniela, no, los productos de los razonamientos en efecto son distintos, las creencias, los gustos, los objetivos de vida en las distintas épocas han sido distintos, eso no se puede negar. Entonces, este esquema va a ser lo suficientemente amplio como para que quepan esas diferencias, pero a su vez no tan amplio como para que caigamos de manera tan radical en este relativismo de, no, entonces cada quien tiene una naturaleza diferente o cada comunidad ha tenido naturalezas diferentes de acuerdo a la época o el lugar en el que se desarrolla. Gamis le había pegado muy bien porque, bueno, además creo que también venía en la lectura y esto fue algo que pensó justamente también Aristóteles en la antigüedad y es el fin de los seres humanos sí es la felicidad, ese fin último. Pero la felicidad, aquí hay varias cosas por decir sobre esa felicidad. O sea, por un lado, a veces uno puede decir, ay, el fin del ser humano es ser feliz, ay, qué cursi suena eso, ¿no? Porque a veces también asimilamos o reducimos la felicidad a cuestiones más pasajeras o cuestiones incluso placenteras que son temporales y que en realidad se agotan, ¿no? Y si mi felicidad consistiera en comerme unos tacos al pastor todos los días, pues probablemente en ese momento sí me genera un placer, pero no es realmente algo que perdure. Entonces, en ese sentido, la felicidad tiene que entenderse como un bien mayor. Pero es un bien mayor que no se dan todos de una manera, perdón, que no se da en todos de una única manera. Yo les decía que nos preguntáramos por qué es que hacemos las cosas para llegar a ese propósito último, ¿no? Y entonces alguien podría empezar, bueno, yo estudio una carrera para que me den el título y yo quiero que me den el título para conseguir trabajo y yo quiero que me den trabajo, conseguir trabajo para tener dinero y yo quiero tener dinero para comprarme una casa o para irme de viaje y yo quiero irme de viaje para conocer el mundo o algo como lo que decía Oscar, que es incluso como más filosófico todavía, pero que también entra dentro de estas cosas. Ah, bueno, yo quiero hacer esto para conocer y explicar el mundo. Pero uno puede seguir preguntando, y de hecho Oscar lo hizo, y fue curioso porque Oscar, aunque tú dijiste el propósito último es este, luego añadiste un propósito ulterior, porque dijiste uno quiere explicar el mundo para encontrarle el sentido al mundo. ¿Mm? Entonces, es encontrarle el sentido al mundo, hacia allá va más este concepto de felicidad aristotélico que es mucho más amplio. De hecho, Aristóteles lo va a definir, y creo que en el texto que leyeron también ya venía un poco esto, como un perfeccionamiento. La felicidad en realidad va a consistir en perfeccionarnos. No todos nos perfeccionamos de la misma manera tampoco. Y tampoco se da el punto culmen de la perfección. No es que yo ya esté perfecta, no, yo ya estoy perfeccionada. Es un proceso. Es un proceso en el que todos nos vamos haciendo día a día, nos vamos construyendo con dos elementos esenciales que son los que nos caracterizan como seres humanos, que es la razón y la libertad, ¿no? Entonces, para resumirlo, aunque de nuevo esto lo vamos a ver mucho más la siguiente semana, el propósito último de la humanidad, así como el de las abejas es uno muy específico, el de la humanidad también va a ser uno muy específico, que es el de ser felices, y el ser felices es podernos perfeccionar en nuestras capacidades esenciales, que es la libertad y la razón, pero eso se logra de muchas maneras. Eso se logra de muchas maneras dependiendo ahí sí de las personas, de las épocas, Entonces se dan cuenta, es como si tuviéramos un mismo esquema, una misma
caja, y esto es lo que va a suceder también con la estructura de la naturaleza, es un molde general, el cual puede ser llenado de muchos contenidos. La idea no es que todos seamos exactamente iguales, pero la idea es que todos sí respondemos a cosas o a algo muy semejante, que es justamente el propósito de nuestra existencia en este mundo. O sea, de nuevo, Oscar decía, explicar y darle sentido al mundo. Esa explicación, ese sentido del mundo es algo que solo se puede hacer a través de la razón y de la libertad. ¿Sí? El animalito, el perrito, se levanta, come, duerme, quiere que lo saquen a pasear, hace sus necesidades y ya. Pero a él no le interesa preguntarse el porqué de su existencia o el porqué de sus croquetas saben a lo que saben o qué sé yo, ¿no? Solamente los seres humanos somos capaces de hacernos este tipo de preguntas porque se corresponden con nuestro proceso racional y de libertad. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aunque yo sé que hay muchos que se siguen resistiendo, yo espero que la siguiente semana, cuando ya veamos una definición mucho más precisa de cómo es que es esa naturaleza humana, y además esta finalidad que hablábamos de la felicidad, así en términos generales, como la estructura de la naturaleza humana va a tener varios componentes, nos vamos a dar cuenta que también hay varios fines que son inferiores, pero no por eso prescindibles. Es decir, alguien podría decir que también va a ser muy importante y de repente yo creo que surgió en los talleres que el fin es sobrevivir, subsistir. Y eso parece responder a una cuestión más instintiva y biológica que compartimos con los animales y hasta con las plantas. Entonces, que digamos que el ser humano tiene como propósito último ser feliz, no significa que se olvide de esa parte de la subsistencia. Para ser felices necesitamos seguir vivos y eso va a ser una cosa muy básica. Entonces nos vamos a dar cuenta también el equilibrio que hay entre, digamos, las pequeñas finalidades o los pequeños propósitos que se adecuan también a las distintas partes que conforman nuestra estructura de la naturaleza. ¿Sí? ¿Más o menos claro? ¿O claro? ¿O alguien tiene más preguntas sobre esto? Sí, Daniela. Bueno, yo pienso que es un poco raro como tal la naturaleza humana porque está como muy aparte de mantener un equilibrio aquí en el planeta, porque en todo caso sería como si fuéramos seres que ni siquiera pertenecemos aquí, ya que no cumplimos un equilibrio o como una unión con la naturaleza, sino que nosotros buscamos como un propósito gracias a nuestra racionalidad, pero no algo que nos diga tienes que hacer esto, porque en sí rompemos como el equilibrio, porque somos, Bueno, es que somos egoístas, porque, o sea, al momento de subsistir, de sobrevivir, rompemos como el equilibrio de las demás especies, extinguiéndolas, y solo por mantenernos vivos, pero no cumplimos como tal un rol que sea necesario para la Tierra o para el entorno en el que estamos. claro, esto que dices es muy importante porque en efecto en la práctica podemos decir lo que tú estás afirmando, ¿sí? Y es que lo que hacemos es destruir nuestro entorno, incluso autodestruirnos. O sea, pese a que el instinto de supervivencia está en nosotros, pues asimismo hacemos un montón de cosas que realmente son autodestructivas por satisfacer otras. Y es que por eso les digo que realmente el equilibrio primero se tiene que dar entre la propia estructura de la naturaleza, porque tenemos una parte básica que es biológica y que es meramente instintiva y que ahí es donde se ubica cosas como quiero sobrevivir, quiero mantenerme vivo. Pero luego va a venir otro componente muy importante que es la parte sensitiva y ese a veces entra en choque con la parte de sobrevivir. Por ejemplo, yo quiero sobrevivir, pero al mismo tiempo quiero irme este fin de semana al antro y tomar todo lo que quiera y trasnocharme y luego al día siguiente comerme, qué sé yo, ¿no? Un litro de pozole súper picoso. Pues obviamente ahí me estoy autodestruyendo, porque le estoy causando probablemente una úlcera a mi estómago, ¿no? Mezclando, digamos, el exceso de alcohol con el exceso de picante, estoy desgastando mi cuerpo con el trasnocho.
Ahora, esto luego vamos a ver que tampoco es tan radical, no es como que nunca alguien pueda hacer eso porque entonces ya se está autodestruyendo y ya es antinatural, no. Em, pero lo cierto es que, digamos, si uno lo hace constantemente, pues llega un punto en donde para ti prima más el placer de darte este tipo de gusto, de satisfacciones, que tu instinto por sobrevivir. Y eso nos pasa a todos, todo el tiempo. Entonces, lo primero es generar un equilibrio entre las partes. ¿Cómo se da ese equilibrio cuando la razón toma el mando y la libertad y tomamos decisiones de, bueno, hoy quiero salir de fiesta para distraerme un rato? No está mal, pero entonces tengo que hacerlo siguiendo ciertos lineamientos, ¿no? Para no ir en contra de mis necesidades más básicas. Sí, por ejemplo, pues si quiero tomar, pues no voy a manejar porque a lo mejor si tomo y manejo, pues me voy a resultar matando y hasta ahí llegó mi instinto de supervivencia, ¿no? No es nada que, digamos, sea tampoco tan forzoso, es algo muy, y por eso yo creo que tiene mucho sentido la palabra natural. Es algo a lo que cuando hacemos un pequeño esfuerzo racional podemos llegar muy fácilmente, ¿sí? A ese tipo de cosas como las que estaba diciendo ahorita, ¿no? Está bien la recreación, nuestra parte sensitiva la necesita, ¿sí? Nuestra parte de las emociones, de las pasiones lo necesitan, pero entonces, ojo, que nuestras pasiones no primen tanto que nos destruyamos en nuestra parte más básica. Y así, el equilibrio va a ser grande. Y dentro de ese mismo equilibrio, Daniela, es que entra también la vida en sociedad. De hecho, la parte sensitiva mezclada con la parte de la racionalidad es la que nos permite establecer sociedades más complejas que las de los animales. Si los animales establecen también sociedades, ellos también tienen una parte sensitiva, pero la hacen solo por sobrevivir. Nosotros la hacemos con aspiraciones más grandes y ahí entra de nuevo toda la cuestión de la felicidad. Nosotros a veces nos juntamos con alguien, es decir, nos casamos, no porque queramos reproducirnos, a lo mejor sí, pero a lo mejor otros no. Y no pasa nada con que no se haga eso, porque realmente tenemos otro tipo de necesidades y otro tipo de afecciones. Entonces, si pusiéramos en equilibrio realmente nuestra estructura, eso también a su vez repercutiría o implicaría un equilibrio con nuestro entorno. Que va a ser uno de los temas también importantes cuando veamos en el último bloque toda la cuestión ecologista. ¿Sí? La cuestión ecologista, tú decías algo ahorita muy importante, ¿no? Y es que de pronto en nuestro afán de ser seres racionales y de experimentar o de desarrollar a cabo, digamos, conocimientos científicos, pues nos vale el medio ambiente y nos valen las criaturas inferiores o irracionales, ¿no? Pero eso también va a tener consecuencias para nosotros y por eso también hay teorías éticas muy interesantes sobre cómo el verdadero correcto funcionamiento de nuestra naturaleza va muy de la mano de un equilibrio general, ¿no? Juan Carlos, ¿tienes la mano levantada? Sí, o sea, yo quería preguntar, pues, si la naturaleza del hombre es ser feliz, entonces ¿la felicidad es una necesidad, es un placer o es un objetivo? La felicidad es tanto una necesidad como un objetivo. No es un placer, porque los placeres, digo, eso también habría que definirlo, no es que ustedes tengan que tener de antemano la concepción, pero el placer se define como algo momentáneo, efímero y que se necesita, digamos, de manera más continua. O sea, digamos, yo tengo ganas de dormir, duermo, experimento el placer, pero mi cuerpo se va a volver a cansar y voy a volver a necesitar dormir y así sucesivamente. Mientras que la felicidad es algo superior, es un propósito que le da sentido a la vida en general, no por una noche, no por un ratito, ¿sí? Y por eso, a su vez, es una búsqueda infinita, no es algo que y yo les decía ahorita, no es algo que ya yo dé por terminado. Dado que esta felicidad se entiende como un proceso de perfeccionamiento, pues nunca resultamos totalmente perfectos. Pero sí lo vamos haciendo a medida que vamos tomando decisiones y que esas decisiones están mediadas por nuestra razón, ¿sí? No son decisiones a la loca, por así decirlo, sino son decisiones racionales, son decisiones en donde ponemos en ejercicio una libertad moral. Eso que la clase pasada llamábamos una adición o una vinculación consciente y libre a ciertos principios morales o legales, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Siento que hay un montón de cosas que hablar con esto. No se les olvide que mañana de todas formas hay foro, ¿sí? Porque a mí lo que más me interesaba discutir, porque creo que lo vi demasiado recurrente, no solo en sus talleres, sino en los talleres de los otros grupos, es este rechazo a creer que sí puede haber una naturaleza humana. Y yo les hablaba al principio, cuando hablábamos de la tijera y de estos ejemplos súper sencillos que aparecen en el libro, que la pregunta a la base para descubrir la naturaleza de las cosas, y lo va a hacer para descubrir también la naturaleza humana, es preguntarnos qué nos hace lo que somos, ¿sí? ¿Qué hace la tijera tijera? Ah, bueno, pues que corte y que tenga esta estructura así y así. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos a todos? Independientemente de la época, independientemente del contexto, independientemente de nuestros gustos particulares, que sí, claro, existen, no se pueden negar. Pero ¿qué es lo que nos hace seres humanos? Pues ya se ha hablado un poco sobre el propósito, ¿no? Lo de encontrarle sentido a la vida, lo de perfeccionarnos y llegar a la felicidad. Ahora pensemos también en una estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que todos seamos seres humanos? Esa, digamos, es la pregunta base con la que quiero, digamos, que se queden pensando, que la otra semana ya, digo, aquí ya he ido respondiendo de a poquito porque las preguntas que ustedes han hecho han ameritado estas respuestas, pero lo vamos a ver mucho mejor la siguiente vez. Y es con base entonces en esa estructura que vamos a poder decir si una acción que es libre, si un acto humano es bueno o no. Es bueno cuando se adecua a su naturaleza, es malo cuando no. Pero no nos olvidemos, y esto es algo que a lo mejor muchos de ustedes se olvidaron en el taller, especialmente en el segundo punto, no olvidemos que esas valoraciones no solo son bipolares, o sea, no solamente se habla en términos de bueno y malo, sino que son graduables. ¿Sí? Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo. ¿Sí? Con el ejemplo, digamos, del perro sin dientes o el de las mentiras, creo que el de las mentiras fue el que más desarrollaron ustedes. Pero voy a ir con el del perro sin dientes y con esto termino pues ya, para dejarlos libres. Con el del perro sin dientes, varios de ustedes dijo, no, pues sí, un perro sin dientes obviamente no es normal, no es natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza del perro es, digamos, ser carnívoro y pues sin dientes no puede comer bien. O es su instinto también de defensa, ¿no? De que poder atacar a otros perros o incluso personas para defenderse, pues si no tiene dientes, pues va a ser una criatura frágil, ¿no? Una criatura indefensa. Eso también está muy bien, ¿no? Pero alguien también pudo haber dicho, no lo leí en los talleres que vi, pero alguien le pudo haber dicho de pronto que en el caso, digamos, de un perrito que está viejo, pues es natural, ¿no? Perder sus dientes. Ahí empieza a entrar toda la cuestión de la graduación. O sea, no porque un perro no tenga dientes significa que ya es completamente anormal y que dejó de ser perro en el momento que los perdió. No, sí está teniendo una carencia. Y cuando hablamos de que esta carencia se da producto de su vejez, es todavía más comprensible que lo que sucede es que el proceso de la muerte es justamente un proceso de pérdida de la naturaleza. ¿Sí? Cuando empezamos a privarnos mucho de las cosas que no son naturales, lo que sucede es que empezamos a dejar de existir. Y por eso, digamos, cuando morimos, cuando ya ponemos fin a nuestra existencia, lo que hacemos es que estamos completamente privados de lo que nos corresponde por naturaleza. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Toda esta cuestión de la graduación y cómo se puede perder cosas de la naturaleza, cómo se pueden recuperar también en otras ocasiones. Y eso es importante para que las valoraciones que hagamos de las acciones humanas tampoco sean tan tajantes. O sea, una persona no se reprodujo, entonces va en contra de su naturaleza biológica, fin, ya perdió, mala, es una mala persona. No. Hay muchos otros matices que hay que hacer. Entonces, no pasen eso de alto porque siento que sí se les olvidó a la hora de evaluar o valorar lo del pez, el perro, las mentiras, la comunicación, etc. Listo, chicos. Pues si quedaron más preguntas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una última pregunta, si quieren, alcanzamos a responder. Bueno, si no hay más preguntas ahorita, de todas formas, les recuerdo, mañana entonces hay foro, para que por favor ahí hagan todas las preguntas que sientan que hayan quedado todavía sueltas sobre este tema. Es un tema que yo sé que es complejo, pero por eso es importante que
lo repasemos una y otra vez, que si quieren propongan ejemplos y bueno, pues los voy a estar leyendo. El lunes no se les olvide, vuelvo a poner video y el martes entonces nos veríamos por Teams a las 2. ¿Ok? Ok. Ok. Estamos. Ok. 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 Listo, jóvenes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Nos vemos, maestra, cuídese. Nos vemos. Dale, adiós, que Gracias, estén bien. bye. La Adiós. quiero. Gracias, Dale, bye. Hasta luego. Albert. No se alcoholicen, chavos, ya los conozco. No vayan en contra de su naturaleza. Adiós. Hasta luego, maestra.